Amigos, lo que vimos ayer no fue una cumbre en Alaska, fue literalmente un funeral. El funeral de la OTAN, por cierto, nadie les llevó flores, nadie les dio un discurso de despedida, no hubo banderas a media asta. Lo único que vimos ayer fue a dos líderes sentados en una base militar firmando en silencio prácticamente el acta de defunción de la Alianza de la Atlántica, mientras que Europa miraba todo muy atento, pero desde la televisión. ¿Saben por qué? Pues porque no invitaron a un solo líder europeo a la cumbre. Y lo que pasó en Alaska, amigos, por mucho que les duela reconocerlo a muchos, pues fue algo mucho más grande que una reunión entre Putin y Donald Trump. Esto definitivamente fue el momento exacto en que vimos anoche cómo la arquitectura de poder construida después de la Segunda Guerra Mundial pues se les vino abajo, sin una sola explosión, por cierto. No fue necesario un ataque de Rusia a la OTAN para que la OTAN se viera amenazada. Implosionó literalmente. Trump no necesitó tampoco salirse de la OTAN para destruirla, lo hizo estando adentro. Lo único, por cierto, que le bastó fue ignorarla. Anoche vimos 3 horas a solas con Putin y Donald Trump, sin la Unión Europea, sin la OTAN, sin Zelensky, sin que nadie más pudiera tener voz ni voto en esa cumbre. Y lo más brutal, pues es que se vendió precisamente como un gran acuerdo que se logra sin la OTAN, sin Europa, sin Zelensky. Sale Donald Trump a decir que fue una negociación productiva, que hubo grandes avances. Ahora, por cierto, dice que todo depende de Kiev. Europa se entera por la televisión, igual que nosotros, nadie los invitó. No hubo una silla para la OTAN, ni siquiera como testigos. No hubo un Macron, no hubo una Alemania, no hubo una von der Leyen. Trump ya eligió con quién va a rediseñar el orden mundial y no fue con Europa, no fue con la OTAN. Gracias por participar, les guste o no, fue con Putin. Eso ya es un hecho que pasó ayer. Fue el fin de una era, amigos. Una era, por cierto, en la que Europa pues creía tener un peso geopolítico invencible a través de la OTAN, y ayer le bajaron el telón y ni siquiera los dejaron aplaudir. Por cierto, Trump y Putin pactaron precisamente lo que hicieron, por irónico que suene, porque la mayoría de los noticieros occidentales, que les vamos a echar un ojo, por supuesto, esta mañana, mañana en América, por aquí ya es tarde. Acá son las 2:43 p.m., 8:43 de la mañana, hora de Canadá. Pero pues si amanecen estos periódicos, que ahora los vamos a revisar, con noticias negativas, en donde se dice no hubo pacto. Bueno, el pacto es que hay pacto. ¿A qué me refiero? Pactar un nuevo orden mundial europeo sin Europa. Y Putin lo supo desde el principio, por eso entró relajado. Vimos a un Putin que entró con una sonrisa bastante controlada, porque pues sabía que esta vez no iba a ir a negociar, iba a ir a recoger los frutos, y que la trampa que tendió funcionó, porque la jugada maestra que Europa nunca vio venir, que Europa nunca imaginó, y que pues lo que salió de ahí, aunque lo maquillan hoy los medios, pues es el mensaje, más que cualquier cosa que se haya o no se haya firmado, es el comienzo de una nueva era, porque Trump, como presidente de Estados Unidos, prácticamente lo que hizo fue aceptar públicamente algo que cambia todo el conflicto. Primero, que Ucrania no es una prioridad ya para Washington, que ya no hay ganas de seguirle metiendo dinero a esa guerra, eso es evidente. Sobre todo, segundo, que la presión sobre Rusia ha desaparecido, al menos por ahora, pues no vemos tal cosa. Alfombra roja, por supuesto, para Rusia. No hay alfombra, ni siquiera están aceptados en esta cumbre porque no son invitados ni Europa ni la OTAN. Zelensky era el apestado ayer, y eso Trump precisamente lo dice de alguna manera con un mensaje diplomático a un lado de Putin, lo repite de nuevo en Fox News, donde sale a decir pues que la pelota está en la cancha de Zelensky, que si no se apura a llegar a un acuerdo con Moscú, pues se va a quedar sin nada, porque se le va a venir un infierno que no nada más se le va a venir de Rusia, se le va a venir de Rusia con su nuevo aliado, Estados Unidos. Lo dijo también Putin, que Rusia es una potencia muy grande, que Ucrania no lo es. O sea, pues ya está. No es solamente un mensaje de despedida para Zelensky, es una sentencia. Como si Trump le dijera a Zelensky, estás solo, nosotros ya hicimos nuestra parte, ya te entregamos en su momento armas, ya dimos discursos,
ya nos tomamos las fotos, ahora te toca a ti tragarte el orgullo y negociar. ¿Y saben qué es lo más fuerte? Pues que lo hizo después de esta reunión de 3 horas con Putin a puerta cerrada, donde nadie sabe específicamente qué detalles se discutieron, sin cámaras, porque no hay filtraciones hoy a la prensa. Solo hay 6 personas que saben qué ocurrió ahí. 6 nada más, 3 del lado ruso, 3 del lado estadounidense, y eso es todo. Después de eso, Trump no solamente sale a darle las gracias a Vladimir Putin, sino que dijo que hubo grandes progresos. Lo repitió, dijo que hubo avances concretos, o sea, lo que está diciendo es que hay puntos acordados y otros que faltan por acordar. Vamos a ver qué es lo que han preparado para nosotros nuestros amigos corresponsales de AFP. El presidente estadounidense Donald Trump se reunió durante casi 3 horas el viernes en Alaska con su homólogo ruso Vladimir Putin. Ambos estuvieron acompañados, Trump de su jefe de la diplomacia Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, y Putin de su canciller Sergei Lavrov y el consejero Yuri Ushakov. Trump agradeció a Putin la reunión y aseguró que quedan muy pocos temas sin resolver con Rusia, aunque reconoció que no hay un acuerdo todavía sobre la mesa. Y diré que creo que tuvimos una reunión muy productiva. Hubo muchos puntos en los que estuvimos de acuerdo, la mayoría de ellos, diría yo. Un par de puntos importantes en los que no hemos llegado del todo, pero hemos avanzado un poco. Y Putin reconoció que las negociaciones con Trump fueron productivas y planteó que la próxima reunión con Trump sea en Moscú. Espero que el entendimiento alcanzado nos permita acercarnos a ese objetivo y allanar el camino hacia la paz en Ucrania. Esperamos que Kiev y las capitales europeas lo perciban de forma constructiva y no creen obstáculos ni intenten interrumpir el progreso emergente mediante provocaciones o intrigas encubiertas. Trump aseguró que llamaría de inmediato a la OTAN y a Zelensky, así como a otras personas que considere pertinentes, sin mencionar a los líderes europeos, que estuvieron al pendiente de la reunión que podría ser muy decisiva del futuro de Europa y Ucrania, que han rechazado una cesión de territorio ucraniano para acabar con la invasión rusa, como lo han planteado Trump y Putin. El mandatario estadounidense prometió desde antes una segunda reunión en la que sí participaría Zelensky. Putin ha exigido hasta ahora 4 regiones ucranianas parcialmente ocupadas: Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, además de Crimea, anexionada en 2014, y que Ucrania renuncie al suministro de armas occidentales y de unirse a la OTAN. Rusia controla aproximadamente una quinta parte de Ucrania. Kiev considera las exigencias rusas como inaceptables y quiere un alto al fuego incondicional e inmediato, así como garantías de seguridad futuras. De hecho, Moscú ha citado el acuerdo del siglo XIX entre Estados Unidos y Rusia para la cesión de Alaska, para demostrar la legitimidad de los intercambios de territorios. Bueno, y a nadie le queda duda, amigos, de que el gran ganador de la noche fue, por supuesto, Vladimir Putin, porque en este clip vimos cuáles eran las exigencias o las condiciones de Rusia sobre la mesa. ¿Cuáles fueron las condiciones o las exigencias de Donald Trump en la mesa? Ninguna, ¿eh? ¿Qué opinó Donald Trump acerca de las condiciones que pone Rusia sobre la mesa? Que son aceptables. No le dijo que no a nada, ¿eh? No solo eso, sino que ahora dice algunas fuentes pues que ya lo siguiente depende de Zelensky. Si no acepta Zelensky, bueno, pues entonces va a ser su fin. Fíjense, Medvedev, que es el que siempre suelta lo que Putin no quiere decir tan directo, es decir, es la voz real de Putin cuando Putin tiene que ser diplomático y algo suena demasiado fuerte. Bueno, el que lo sale a decir, el vocero alternativo, pues es Medvedev. Dmitry Medvedev, pues sale hace unas horas a declarar que toda esta reunión demostró, pues primero, que sí se puede hablar sin condiciones previas, aunque Rusia, por supuesto, dominó las conversaciones porque él fue quien impuso las condiciones en la mesa. Trump no estaba en condiciones, por cierto, de discutir o de contradecir alguna de esas cartas que había sobre la mesa. Yo tengo mis teorías de por qué no lo hizo, se los he comentado en días anteriores. Vimos a un Donald Trump llegar previo a que Rusia hackeara los archivos del sistema judicial estadounidense, en donde ¿qué va a haber? Pues obviamente los archivos Epstein, o la parte que Rusia no tenía. Bueno, al mismo tiempo, amigos, lo que vimos fue
pues que por el lado de la OTAN hay una situación gravísima, ¿eh? No vemos a una OTAN que vaya a ganar un solo centímetro de terreno sobre la mesa. Es más, yo les diría que hay un cambio grandísimo sobre el tablero, y es que Trump prácticamente no puso condiciones, no descartó ninguna de las condiciones que están, de las cartas que están ahí sobre la mesa que puso Rusia. Al contrario, él le dio la razón a Putin, dijo que entiende las preocupaciones de Rusia, que se logró un nuevo equilibrio. Ojo con esto, un nuevo equilibrio, habla de un nuevo reordenamiento mundial sin la OTAN, y dice que venga lo que venga, ahora depende la paz en Europa exclusivamente de Europa, pues, y también de Kiev. O sea, ya no es un problema de Estados Unidos. Y ojo con lo que viene, porque Zelensky está precisamente por viajar a Washington. Ya le confirmaron una reunión para este lunes en la Casa Blanca, pero después de lo que pasó en febrero, cuando Trump lo acusó de jugar con la Tercera Guerra Mundial, cuando prácticamente vimos a Zelensky como un paria, siendo corrido de la Casa Blanca, con un berrinche que no se había protagonizado una situación así en la Casa Blanca desde que se tenga memoria. Y bueno, pues ahora vamos a ver cuál va a ser el desenlace de esta segunda parte y ver si Zelensky aprendió su lección sobre la primera visita a la Casa Blanca. Porque definitivamente si en esta ocasión vemos que se repite la escena, las consecuencias no van a ser las mismas que vimos la vez anterior. Contrastó muchísimo, por cierto, la actitud de lo que vimos en aquella ocasión en febrero, de la desastrosa reunión que tuvieron Zelensky y Donald Trump, con la situación que tuvo ayer Vladimir Putin y Trump. Vimos a un Trump y a un Putin pues bromeando, a un Trump y a un Putin que estaban intercambiando sonrisas. Vean ustedes estas imágenes tras bambalinas. Pues, ¿qué vimos ahí, amigos? Pues lo que vimos fue a un Donald Trump sonriente, a un Donald Trump que por supuesto estaba cómodo en su conversación con Putin. Dista mucho de lo que vimos en febrero con Zelensky, por supuesto, en donde en aquel día pues Trump lo dejó en ridículo, diciendo que sin él el armamento de Estados Unidos en Ucrania, si no estuviera ahí todo ese armamento, pues Ucrania ya no existiría, que no tiene con qué exigir nada. Prácticamente le dijo, a ver, tú eres un pediche y aquí no vas a venir a gritar, que no tenía cartas en la mano, que firme lo que tenga que firmar porque, y lo dijo ayer Trump, Rusia es demasiado grande y esta vez sí hay buena oportunidad de cerrar ese conflicto. Si tú te quieres pelear con el oso, te vas a pelear tú solo y ahí me cuentas cómo te va. Prácticamente es lo que le dice Trump a Zelensky en el mensaje que manda ayer, que ahora pues están más cercanos, pero que depende de Zelensky. Es brutal, amigos, cómo cambió el tono de Estados Unidos con Ucrania, porque también es brutal cómo Putin logró prácticamente que Trump le dijera que sí a todo. Repito, después de que misteriosamente pues Rusia hackeara los archivos de los tribunales de justicia de los Estados Unidos, en donde estarían, como todos sabemos, pues parte de los archivos Epstein. Y vimos un cambio, por cierto, radical en el discurso, ¿no? Pasamos de un Donald Trump diciendo que Putin tenía un término, que Putin era una amenaza que había que detener cuando tiempos de Biden, ¿no? Que decía que Putin era un dictador, la amenaza más grande que tenía el mundo. Ahora pues hay un cambio del discurso. Ahora lo que se dice de boca del presidente de Estados Unidos es que Putin tiene preocupaciones legítimas de seguridad en Europa y eso coloca precisamente a la OTAN como el agresor, a la OTAN como el provocador y sobre todo pues como el que no tiene la razón en este conflicto. Les voy a mostrar también, déjenme ponerles algunas imágenes de lo que repite Donald Trump ayer en un noticiero en Fox News en su casa, porque es importante ver lo que dice ya una vez que se va Putin de suelo estadounidense. President Zelensky has to agree, but it's a terrible war where he's losing a lot, and both of them are. And hopefully it can get completed. That'll be a great achievement for them.
Y ahí lo tienen ustedes. Entonces, lo que estamos viendo, amigos, es cómo la reunión en Alaska no fue solamente un gesto más, fue una declaración. Por cierto, fíjense que a mí me parece muy triste muchas de estas fuentes que yo les estoy poniendo aquí. Qué terrible, ¿eh? Esta fuente de RT, por ejemplo, les puse de todo, ¿eh? Les puse fuentes de España, les puse fuentes de Reino Unido. Ven ustedes un cambio en la manera en la que los medios de comunicación informan. Yo creo que es bueno tener toda la película completa. Lo que me parece demasiado triste es que estas notas de cómo ve la prensa rusa el encuentro de ayer están prohibidas en la Unión Europea. Para poder yo tomar una captura de pantalla y acceder a leer estas notas de esta mañana, desde aquí, desde Francia, tuve que usar un VPN porque está prohibido. ¿Por qué razón los europeos no pueden acceder libremente en un continente democrático a consultar un medio de información? Que si se considera inclinado, que si se considera que no dice la verdad, que tiene una inclinación prorrusa, bueno, perdón, pero a mí esto me parece muy prooccidental también. Y yo creo que es bueno conocer ambos extremos, qué dice la prensa rusa y qué dice la prensa occidental. Pero el hecho de que se sancione de plano, se censure, digo, ¿qué vamos a decir si Reino Unido pues es el rey de la censura con esta última reforma que acaba de hacer? Pero sobre todo lo que hay, amigos, es un recelo, es un resentimiento grandísimo, porque ayer, ¿qué es lo que vimos? Que en esta cumbre pues no hubo europeos, no hubo una Alemania, no hubo una Francia, la OTAN no fue invitada, todo se cocinó precisamente entre Estados Unidos y Rusia. Esto hoy lo están criticando muchísimos los medios occidentales, a excepción de los estadounidenses, ¿no? Y yo creo que aquí viene lo importante, que es la reunión trilateral que ahora se está proponiendo, en donde vaya a estar Trump con Zelensky y Putin, que si se hace, pues por supuesto va a ser otra humillación pública para la OTAN, porque de nuevo, amigos, no va a estar invitado ni la OTAN ni Europa. En cualquier escenario, llámese este que vimos ayer o la continuación, no va a estar en esa mesa ni Europa ni la OTAN, no son invitados a la fiesta. Y si algo nos quedó claro, amigos, ayer en Alaska, pues es que el conflicto ya no lo decide Europa. Ya no tiene voz ni voto Alemania, ni Francia, ni en general la Unión Europea. Este conflicto ya está negociándose única y exclusivamente entre dos potencias. Los demás ni siquiera están invitados a la fiesta. Dos potencias que están ya dominando el ajedrez global, encabezadas por Trump y por Putin. Ahora, a mí lo que me parece hipócrita, además de la censura, que les comento que yo no puedo ver estas notas aquí a menos que use un VPN, pero lo que sí puedo ver es esta otra cara de la moneda, ¿no? En donde vemos a los medios occidentales, The Guardian, por ejemplo, criticando junto con los otros medios, ¿no? Primero dicen que no hubo acuerdo, pero también dicen que están muy, pero muy escandalizados y preocupados porque dicen los medios occidentales que la cumbre de Alaska, y se están rasgando las vestiduras por eso, porque dicen que Estados Unidos está pactando directamente con Rusia y que está dejando directamente a Ucrania afuera y a Europa. Bueno, no dicen Europa porque es como decir, mira, manito, no creas que me siento porque no me invites a mí, pero pobrecito Ucrania, sí invita a Zelensky, ¿no? Me parece bien la indignación. Nada más que déjenme preguntarles algo. ¿De cuándo acá Occidente se indigna porque se reparten el botín sin invitar a los implicados? ¿Dónde estaban esas voces occidentales en 1945? ¿Dónde estaban al final de la Guerra Mundial cuando los líderes de unos cuantos países se sentaron en Yalta, cuando se sentaron en Potsdam a repartirse el mundo sin que nadie más tuviera ni voz ni voto? Ni siquiera los invitaron, Y la conferencia de Yalta, por ejemplo, en febrero del 45, ¿qué pasó? Europa seguía en guerra. Ya era más que evidente que los nazis iban a caer, ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, pues se junta Roosevelt, se junta Churchill, se junta Stalin, y estos tres, Roosevelt, Churchill y Stalin, que eran los tres grandes de aquel momento, se reúnen en Crimea precisamente. Miren lo que son las cosas, ¿no? ¿Para qué se reúnen en Crimea? Parte de la madre de Rusia en ese entonces, pues para decidir cómo se iban a repartir entre ellos tres solitos el botín, sin invitar a los alemanes, sin invitar a Polonia, por ejemplo, ¿no?
que bueno, en ese entonces de alguna forma estaba incluida en la mesa, ¿no? A través de estos tres líderes. Pero lo que quiero decir es que había solamente 3 ganadores. ¿Y qué hicieron? Pues se dividieron Europa como su botín de guerra. Punto. ¿Qué hizo Stalin? Stalin se aseguró el control del este de Europa. Polonia, Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, eso no me lo toques, eso va a ser mío. Todo ese bloque queda bajo mi ala. ¿Qué hace Churchill? Pues Churchill, por su parte, lo que hace es mantener algo de influencia británica. Ya estaba muy claro que el imperio británico se le estaba desmoronando. Roosevelt, ¿qué hace? Pues se mete a asegurar la creación de la ONU, una organización que ellos iban a controlar, pero también sacan a los soviéticos como aliados de la guerra del Pacífico contra Japón, pues para caerle ellos a Japón. Básicamente lo que hicieron es aceptaron que Stalin se expandiera con tal de garantizar estabilidad. ¿Cómo hacen todo esto, amigos? Pues lo hacen evidentemente pues con el pretexto de la autodeterminación de los pueblos y se repartieron el botín de guerra y ahora se asustan, ¿no? Cuando la realidad es que en aquel momento lo que estaban haciendo es cocinar la Guerra Fría. ¿Qué pasa en julio del 45? Cuando van precisamente, ya se encuentran con una Alemania rendida, pues viene la conferencia de Potsdam y Roosevelt, que ya se había muerto, Churchill, que había sido derrotado electoralmente, entonces el nuevo presidente, porque ya tampoco estaba Roosevelt, llega Harry Truman con el nuevo primer ministro británico y ahí lo que hicieron fue, terminando la guerra, pues seguir sobre Japón. ¿Y qué hicieron? Pues reafirmaron lo que pactaron en Yalta. Se repartieron el botín de guerra, se dividieron a Europa por partes, consolidan precisamente la división de Alemania en 4 zonas, luego se quejan de que eso era un gran problema que ellos mismos originaron. Había una tajada de Alemania soviética, había otra tajada de Alemania estadounidense, otra tajada de Alemania que era británica y otro pedazo de Alemania que era francesa. Después de que desmembran Alemania para sus propios intereses, pues ¿qué pasa? Que nadie se queja porque todos salieron con un pedazo del botín de guerra. ¿De qué se quejan en esta ocasión? Pues de que a Europa no le está tocando una bolsa de eso. Y entonces de esa cumbre, que fue muy diferente de esta, pues ahí vimos lo que hoy nos trajo aquí, la OTAN, el Pacto de Varsovia, la Guerra Fría, la crisis de los misiles en el mundo, vimos el conflicto de Vietnam, ¿qué más sigue? Afganistán, todo. Entonces, cuando ahora vemos que Trump y Putin se sientan solos a negociar el final del conflicto en Ucrania y que propone una reunión trilateral en donde no está invitando a Europa, en donde no tiene la OTAN una silla, pues estamos viendo simplemente el regreso de una lógica vieja, de la misma que ya habían aplicado ellos, pero no es lo mismo cuando se las aplican. Es como decimos en Alvarado, siempre les digo, no es lo mismo verla venir que sentirla llegar. Cuando la sienten llegar ya no les gusta, y ya se les olvida lo que hicieron en Yalta y en Potsdam. Entonces, las grandes potencias siempre han hecho esto, realmente siempre han decidido por el resto del mundo. Solo que ahora, y yo creo que esta es la gran diferencia que hoy estamos viendo de la vez anterior, es que las grandes potencias, como Europa, no están incluidas los países europeos, ¿no? Y eso molesta muchísimo en Bruselas. Por supuesto que hoy amanecieron de malas en Berlín y en París, porque aquí están viendo pues que no fueron invitados a esa fiesta después de que metieron tantísimo dinero en esta guerra. No hay tajada. La tajada se la van a llevar nada más 2, Aquí nadie es un héroe de guerra o de paz, Esa es la realidad. Y eso es lo que hoy estamos viendo. La diferencia, amigos, es que pues antes todo pasaba a puertas cerradas, en palacios dorados, ni nos enterábamos, ¿no? Porque pues no había redes sociales. Hoy pues lo hacen en vivo. Hoy lo pasamos por YouTube y por la prensa tradicional que dice lo que quiere, ¿verdad? Con discursos que se filtran en segundos por Telegram o por Fox News o por X. Nada más que el fondo, amigos, pues sigue siendo el mismo. Las potencias mandan, los demás se alinean y ahora pues no se quieren alinear los que antes mandaban. Y mientras vemos esto, pues vemos un eco de la historia de los años 40, de lo que pasó con Roosevelt, que intentaba de alguna manera pues contener a Stalin, y hoy estamos viendo algo así, un Trump que no quiere contener a nadie.
lo que usa es todo este caos para ganar puntos políticos, para vestirse como el gran pacificador, y en unos meses ahí lo van a ver ustedes pidiendo el Premio Nobel de la Paz. ¿Se acuerdan de mí? Si no. Y esta es la diferencia de lo que hoy vimos precisamente ayer, que repito, no le está gustando, pero sí ni tantito, precisamente a Europa. Y eso es lo que hoy estamos viendo aquí. Muchas gracias, amigos, a todos por conectarse hoy con nosotros en vivo. Gracias a los que están aquí. ¿Qué dicen nuestros amigos aquí en las redes sociales? Dice Manuel Hernández: hola amigos, saludos desde Kansas City. Me gusta tu programa porque dices la neta. Cuídate mucho, Dios te bendiga. Muchísimas gracias, amigo. Lo vinieron a regañar, dice, y a ponerlo en su lugar, dice América Solís. Putin es una chingonería, dice Domitilo. Aparte de que tiene razón, si no acabó con Ucrania es porque son familia. Aún así contuvo a toda Europa. La prensa manejada por George Soros, él dicta para que se alineen. Pues sí, pero cada vez le hace menos caso en esta nueva etapa a Soros. Soros se está quedando afuera de la jugada. Ayer no vimos ahí los intereses de Soros representados y eso por supuesto que les está ardiendo muchísimo, y de muchas otras potencias. Que, ojo, aquí sale perdiendo los líderes europeos, no Europa, porque al final los líderes europeos acaban haciendo lo que le conviene más a la industria militar, a la industria energética y no necesariamente a los intereses europeos. No es distinto de lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Saludos hasta el bellísimo Cabo San Lucas, hasta mi bellísimo Veracruz y a todos los que están conectados en esta primera transmisión nuestra. Nos vemos en la siguiente.